Hoy tenemos un tema que es a todas luces fundamental para el futuro del país. Es una verdadera vergüenza que a tantos y tantos años de la Revolución Mexicana, hoy aún 10 millones de compatriotas no sepan ni leer ni escribir. Un asunto que merecerá nuestra atención, así como el rezago educativo y la falta de capacitación que se da en el terreno productivo. Todo ello propicia que México esté constantemente recibiendo malas sorpresas en el ranking internacional de competitividad. De esto hablaremos un poco más adelante aquí a fondo. A fondo, con Eduardo Torreblanca. Bien, pues vamos a tratar este tema que por mucho no tiene ningún desperdicio y que explica de alguna manera y bastante clara por qué México está como está, porque hemos dedicado en el pasado, dejamos de invertir en educación, no vigilamos la capacitación de los trabajadores en la empresa, consentimos el rezago educativo, cuando no incluso propiciemos condiciones para que se incremente, y toleramos, a pesar de que nos debería dar vergüenza, toleramos el que hoy 10 millones de mexicanos no sepan ni leer ni escribir en el viejo analfabetismo, porque los parámetros cambian y ahora analfabeta no es el que no sabe leer y escribir, sino el que no sabe cómputo y no sabe inglés. Pero imagínense qué rezago tienen quienes no saben ni leer, ni escribir, ni cómputo, ni inglés. ¿Qué va a suceder en este país? ¿Qué tenemos que hacer para revertir esa situación que debería darnos, insisto, profunda vergüenza? Personas que tienen toda la autoridad para hablar de este asunto. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un placer, mi querida Ana Banks. Gracias, Ana. Gracias por estar a aquí ti, con Eduardo. nosotros. Uriel, muchas gracias. Gracias, Eduardo, al contrario. Sus cargos, desde luego, en su momento serán escritos. Yo quisiera comenzar contigo, Jennifer. ¿Existe una relación directa entre inversión no gasto, inversión en educación y desarrollo económico? Sí, sí. Yo creo que tenemos mucha evidencia en todo el mundo de que no necesariamente con más inversión, pero con mejor inversión. Entonces, eso es algo que vemos, ¿no? No es necesariamente que si gastas más vas a tener mejores resultados educativos y después mejor desarrollo económico en el país, pero si gastas bien, si inviertes en lo que donde necesitas invertir, entonces esa inversión en educación sí seguramente, claramente está vinculada al desarrollo económico del país. Porque México, presupuestalmente hablando, no pone poco dinero sobre la mesa, y evité decir inversión o gasto. ¿Sí? No hay poco dinero mexicano sobre la mesa del sector educativo, ¿no? Sí, no, de hecho gastamos comparativamente mucho, ¿no? En México gastamos más o menos 1 de cada 5 pesos del dinero público va a la educación en México. Entonces ese porcentaje, 20%, es un porcentaje muy alto, es casi el más alto de todos los países de la OCDE, por ejemplo. Entonces sí podemos ver que sí estamos por lo menos focalizando muchos recursos o etiquetando muchos recursos al sistema educativo. Si realmente lo gastamos bien o no, si realmente es una inversión, esa es otra cosa. Bueno, ahí está, no quisiera comprometerte preguntándote ahí asuntos que, aunque ya eres mexicana, ¿no? Teóricamente ya, digo, técnicamente ya eres mexicana. Técnicamente ya. Ya eres mexicana. Pero bueno, a ti sí te puedo preguntar, ¿qué manera tan absurda de gastar dinero, de malgastarlo? Sí, lo que pasa es que no se aprovechan los recursos para dar una capacitación realmente de calidad, ¿no? Le damos la peor educación a la gente que más lo necesita. Más del 50% de las escuelas en México son multigrado, y muchas veces las escuelas abandonan al alumno, ¿no? Para que concluya su educación secundaria tiene que viajar varios kilómetros y muchas veces no está dentro de sus posibilidades. Oye, deja la distancia, que no es poca cosa, ¿no? Tomando que un niño se va sin desayunar, tiene que caminar 2 horas para llegar a la escuela, y ves que la piensa, ¿no? La piensa Claro. antes de empezar la jornada. Olvidemos esa parte. Sin agua potable, o sea, ¿cómo? Sin agua potable. Bueno, ¿sabes? Sin escritorio. Olvídate del maestro, ¿eh? Sin escritorios para los niños.
Y no son pocas las escuelas que están en esas condiciones en el país. Son muchísimas. Sí, obviamente los gobiernos tienen que enfocar sus recursos y su gasto público a mejorar todos los sectores educativos del país, ¿no? Tanto la infraestructura de las escuelas como la calidad de los docentes, de los maestros. Sin letrinas. Sí. Imagínate la niña, ¿no? Híjole, la piensa antes de tener que ir al baño, o al baño, ¿no? Es terrible. Ana, y eso, bueno, traducido también a las empresas, yo dudo que, salvo tu mejor opinión, que la mayor parte de las empresas en México cumplan con el espíritu que marca la Ley Federal del Trabajo, donde hay obligatoriedad en la aplicación de cursos de capacitación a los trabajadores. Pues mira, compartir con ustedes, ¿no?, este tema del rezago educativo. Yo me traje algunas cifras, creo que son de interés para todos. Estas son de la OCDE, de la SEP, del Economista. Es impresionante, mira, 8.6 son los años de escolaridad promedio de la fuerza laboral. 8.6 años es la primaria y a duras penas parte de la secundaria. 7.6% de la tasa de deserción del nivel superior, o sea, todos los egresados o los que intentan egresar de las escuelas, pues del Poli, de la UNAM, ¿verdad?, más del sector público. 62% de jóvenes de 16 años inscritos en educación media superior, 16%. O sea, imagínate el 16%. Otro 16%, 62%. 62%. De 16 años, ¿no? Entonces, pues realmente es dramática la cifra, ¿no? El porcentaje es muy importante. Y 24% de jóvenes de 20 años están inscritos solamente en educación superior. Entonces, contestándote el tema laboral, o sea, ¿qué es lo que está pasando en las empresas? O sea, los directores generales, y estas son encuestas que se han hecho alrededor del mundo por pues, especialistas como PricewaterhouseCoopers, las grandes consultoras, empresas como Gin Group que se dedican a este tema de la educación, lo que encuentran es que el 65% de los mexicanos estarían dispuestos a hacer un programa en e-learning para poder completar sus estudios, que el 80% de las personas de educación media estarían dispuestos a poder cumplir con una currícula para tener un mejor empleo, ¿verdad? Pero que no hay tanta inversión en esto de la educación, ¿no? Ahorita que preguntabas a Jennifer cómo están esto de las cifras de inversión, imagínate, 56.2 billones de dólares invirtieron a nivel mundial en temas de e-learning, que parece ser que es la alternativa, de los cuales en México solamente... ¿Ese es a nivel, es la OCDE? Esta es la OCDE. OCDE. 56.2 billones, 56 mil millones de dólares, un poco más de 50. En e-learning. En e-learning, las naciones agrupadas en la OCDE. Exactamente. ¿Y México? Dinos. Y México solamente ha invertido el 1.4% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, eso te da en e-learning, no estoy diciendo en educación formal, eso te da más o menos la perspectiva de qué tan importante es para el sector empresarial el contar con gente realmente educada, ¿no? O sea, a nivel mundial se está invirtiendo. En México hay un rezago importante. ¿Por qué? Porque la gente tiene solamente educación primaria, básicamente secundaria. Los directores generales dicen, necesitamos gente con talento. La gente dice, yo estoy dispuesto a estudiar, dame los medios, ¿no? Entonces estamos como en espera de ver qué pasa para dar respuesta a estas necesidades del mundo actual. Me imagino que esas cifras que otorga Ana, y tiene otro bonchecito ahí en espera para el resto del programa, son distintas a la del promedio de la OCDE. Aunque México pone mucho dinero sobre el escritorio, no necesariamente los resultados son similares a los de otras naciones en la OCDE. Sí, no, los resultados son muy diferentes. Lo que vemos en México es que tenemos un sistema educativo que excluye a la mayoría de los niños y jóvenes de una educación, ¿no? de su derecho a aprender. Y nosotros manejamos algo en Mexicanos Primero que llamamos generación herida. Entonces, no usamos los porcentajes agregados. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es realmente ver a las personas. Entonces, seguimos a los niños, a las niñas, desde el momento que entran a primero de primaria y tratamos de ver qué pasa con ellos. Y lo que vemos es que
solo 77, si pensamos en 100, ¿no? Entonces, de 100 niños y niñas que entran en el primero de primaria, que entraron en 2005, entonces ahorita, 6 años después, solo 77 entraron a secundaria. Y después, solo 70 llegaron a tercero de secundaria y solo 57 llegan al primer año de bachillerato. Entonces, es similar al dato que Ana nos dio. Aquí la diferencia es que nosotros manejamos solo los que llegan en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque es muy importante que no se detienen en el proceso. Tenemos mucha evidencia de que los que ya no siguen avanzando, progresando, difícilmente lo van a hacer. Y yo creo que otra cosa, regresando también al punto de la inversión, es dónde estamos invirtiendo. Estamos invirtiendo en asegurar que están en algún tipo de lugar que podemos llamar escuela, aunque como dijiste, muchas de esas escuelas no merecen el nombre escuela, o estamos invirtiendo para que aprendan. Entonces, eso, por ejemplo, con los últimos resultados que vimos de Planea para tercero y secundaria, vemos la brecha tan grande que estamos generando en México, donde mandamos a algunos o ofrecemos a algunos niños escuelas donde sí pueden aprender, pero, por ejemplo, las escuelas comunitarias, 80% de los niños en escuelas comunitarias no aprenden ni lo mínimo en matemáticas. Entonces, están allá y podemos decir que están allá. Igual no tienen rezago porque están allá y siguen, ¿no? Entonces, tienen escolaridad, pero no tienen el aprendizaje que les va a ayudar para realmente poder seguir estudiando, de un lado, y hacer lo que quieren hacer con sus vidas. De cada 100, para completar esa trágica relación de cifras, de cada 100 niños o de cada 100 mexicanos que ingresan al primero de primaria, ¿cuántos concluirán una educación de licenciatura o de superior? Licenciatura superior, los datos son un poco más difíciles de recopilar, pero más o menos 20% entran a la educación superior y después entran. ¿No? Los que terminan son mucho menos. Tú tienes ese... Yo tengo en la memoria algo que era del 100, 2 o 1 llegan a terminar la escuela superior y decían, ¿qué es esto? ¿Qué manera de desperdiciar talento en el camino? Sí, son números alarmantes. 1 de cada 3 mexicanos se encuentra en condición de rezago educativo. 1 de cada 3. 1 de cada 3. 28% de los mexicanos tienen salarios inferiores al salario mínimo. Cada año 1 millón de alumnos se suman al rezago educativo entre los cada año 6 y 17 años. Oye, ese millón, en términos, no sé si en términos numéricos o en términos porcentuales, ¿el rezago educativo crece, está estancado o disminuye en el país? Crece. No me digas. No lo hemos podido frenar. No me digas. Sí. Algunos hasta diputados llegan Esa es una acotación mía, por supuesto. No, pues es que en lugar de que vayamos avanzando, vamos para atrás. Claro. Mira, lo que platicábamos, no tenemos que esperar a que el gobierno se decida para llevar a cabo un programa y revertamos esta tendencia, ¿no? Yo creo que lo que debemos hacer es cada quien en nuestras empresas poner de nuestra parte para capacitar a las personas, a los colaboradores, a los trabajadores que se encuentran en rezago educativo y darles las herramientas para que concluyan su educación básica y su educación media superior. Eso... Ese es importante. Mira, antes de que vayamos con Ana, porque tiene un juego aquí de números, ya empezó a subrayar, y son números muy interesantes, vamos a tener que ir a una pausa, pero antes quisiera hacer una pregunta a Jennifer. Dime, ¿es un sí o no? ¿Hay un caso tan grave, ha habido casos tan graves como el de México que logre revertirse? Sí. ¿Cuántos años llevamos de revolución y no hemos podido? O sea, no inventes. ¿Cuántos analfabetos hay? 10 millones, me decías, Uriel, la otra vez. Hay más de 5 millones. Obviamente, también se van sumando la tasa de fertilidad, obviamente, en las comunidades indígenas y demás, es mucho más alta que en las ciudades, ¿no? Entonces, hay que revertir esa tendencia. Bueno, ya nos dijo Jerry, sí se puede. Sí, se puede. Es voluntad. Es voluntad. Es también, yo creo que tenemos que pensar en dónde estamos invirtiendo, porque en México invertimos muy tarde. Entonces no invertimos en los niños más chiquitos.
O sea, muy tarde te refieres en grados muy avanzados. Muy avanzados. Entonces, ¿Sí? y en programas remediales, por ejemplo. Entonces, si invirtiéramos más dinero en los niños de 0 a 3 años, por ejemplo, podríamos evitar seguir reproduciendo el mismo problema, ¿no? De cada año 1 millón de niños, ¿no? De 1 millón de jóvenes que... ¿no? Y yo diría que es más, porque esos son los que no tienen la escolaridad, pero si pensamos en los que no tienen el aprendizaje, es aún más. Ay, bueno. Este programa nos va a echar a perder la noche. Yo le invito, no lo vaya a pagar porque todavía hay más cifras aquí a fondo. Lo bueno es que ya pasó uno de los tramos más amables. Vamos, porque son indicadores. Bueno, deseamos en la pausa comercial que estábamos ya dispuestos a cortarnos las venas con galletas de animalitos, ¿no? Sí. Pero Ana bien dice, no, sí hay esperanza. Hay esperanza, como decía Jennifer. Yo me quedo con algo que tú mencionas, Jennifer, hay que tener la voluntad. Yo diría también la conciencia. Me parece que no estamos viendo el problema en la magnitud que esto implica, sobre todo para el sector laboral, que es mi campo, ¿no? Yo lo que estaba revisando ahora es que pues solamente 1 hora de capacitación han recibido los empleados, 2016, 2017. ¿1 hora? 1 hora de capacitación. ¿1 hora? El 90% de los empleados. Entonces, para cumplir con la ley o para realmente decir o dar un paliativo sobre temas de capacitación. Sin embargo, hay algunos estudios que han demostrado que la opción de capacitar, y estoy pensando siempre en e-learning porque en el campo laboral es más sencillo, cuando tú inviertes en este tipo de capacitación incrementa 50% tu productividad. Ese es un dato realmente de impacto. Y tus utilidades hasta un 26%. Y el 60% de disminución de tiempos de respuestas. Entonces, por eso el tema de conciencia, es decir, si los empresarios o las empresas vieran la repercusión del retorno de la inversión en estos temas, yo creo que sería un escenario distinto. No es el caso, ¿no? de los niños o de los adolescentes, yo creo que es un problema diferente. Pensando en lo que decía Jennifer, hay alternativas en el tema laboral, entrenando en estos nuevos esquemas, en el tema social, a lo mejor es una nueva cultura, ¿no? Educativa. Yo quisiera seguir abundando y no meter en problemas a Jennifer. O sea, si ya nos dijiste que sí se puede, bueno, podemos saber de qué países y en cuánto tiempo se puede hacer un cambio sustancial cuando existe conciencia, voluntad, agallas, ¿no? Porque tú no puedes coludirte con una parte podrida del sistema educativo con tal sacar votos. Ya se fregó el asunto los siguientes 6 años, un punto de vista estrictamente personal. Pero bueno, sí se puede hacer algo. Se puede hacer, ¿qué tan rápido se puede hacer? Esa es una muy buena pregunta. A nivel internacional tenemos algunos ejemplos. Yo creo que los ejemplos tal vez más famosos son de países asiáticos, ¿no? Entonces, si pensamos en Corea, si pensamos en Singapur, que ahorita es considerado como uno de los sistemas educativos más exitosos del mundo, Singapur tomó una decisión hace 50 años de que iban a invertir en su gente. Entonces, una isla chiquita no tenía otra cosa. Pero a nivel regional, más cerca de México, tenemos ejemplos en América Latina. Yo creo que Colombia es un ejemplo, Perú también, aunque Perú todavía tiene resultados en aprendizaje, por ejemplo, que no comparan con los resultados en México. El avance ha sido impresionante, igual en Colombia. En Colombia ellos han tomado decisiones muy importantes. Una de ellas ha sido de invertir en la primera infancia, entonces de tener una política nacional de inversión fuerte en la primera infancia. En Perú, por ejemplo, invierten yo creo que 5 veces más
de lo que invertimos en México en los niños entre 0 y 3 años. Y eso porque tenemos ya mucha evidencia, y hablando del retorno de la inversión, de que invirtiendo en esos primeros años, ya los niños llegan listos para aprender en la escuela. Ese es un gran problema que tenemos. La brecha que existe en México existe en el primer día de primaria, porque esa brecha crece de 0 a 6, ¿no? Entonces, los niños de 0 a 6 años, algunos tienen muchas oportunidades para desarrollarse, para el desarrollo cerebral, las conexiones en el cerebro se desarrollan en ese periodo. Entonces, otros que no tienen esas oportunidades, que viven en contextos más marginados, llegan a la escuela y ya tienen ese rezago y nunca van a poder llegar, ¿no?, a donde están los demás. Y perdón, ¿y qué pasó? Ya me quedé, ¿qué pasó con Cuba y Nicaragua, por ejemplo? Ellos en su momento hicieron, en sus procesos revolucionarios, hicieron esfuerzos muy importantes. ¿Se han mantenido? Se ha mantenido. En Cuba, bueno, un problema que tenemos a nivel regional y muy fuerte en México es la falta de datos, ¿no?, de información. Pero en Cuba sí tenemos, hay un estudio, una prueba internacional que se llama TERCE, que se aplicó en Cuba, y Cuba sí tiene los mejores resultados de la región. Entonces, eso sí, ¿no?, como que con una voluntad que viene desde el gobierno, una decisión de que vamos a invertir en las personas aquí. En el caso de Cuba, también en el caso de Singapur, tenemos otro tipo de contexto político, ¿no?, que no es tan necesariamente democrático. Entonces, siempre es una gran pregunta si dentro de porque sí hemos visto que con gobiernos donde pueden tomar las decisiones más así, sí, tajantes, el avance puede ser más rápido. En democracia es un poco más difícil, pero sí es posible, ¿no? Y yo regresaría de nuevo al ejemplo de Colombia, de Perú. También en Brasil están haciendo cosas muy interesantes. O sea, esas 3 naciones que mencioné ya nos pasaron. Nos están pasando rápidamente. Y nos están pasando también porque no solo, de nuevo, hay que ver los resultados de aprendizaje o de permanencia en la escuela, pero las dos cosas juntas. Entonces, lo que vemos, México tiene la tasa más alta de abandono de la escuela, de América Latina. ¿De América Latina? Sí. Entonces, más niños, a los 15 años tenemos menos niños en la escuela, menos jóvenes en la escuela en México que en Brasil, que en Perú, que en Colombia. Entonces, ellos han encontrado la manera de no excluir, como lo que llamamos nosotros la primera exclusión, que es que no están en la escuela, de no excluirlos, y la segunda inclusión, que es incluirlos en el aprendizaje. Entonces, sí, tenemos en México el reto de los dos lados, porque estamos excluyendo a muchos de la escuela y los que están en la escuela del aprendizaje. Qué barbaridad. Bueno, qué cosas de las que se va uno enterando en estos programas de fondo. Ahora, para ir con Uriel, no es un reto para el Estado. O sea, es que el concepto de Estado ya es complicado. O sea, para los aparatos gubernamentales no es un reto para o sea, si no le entra a la sociedad en su conjunto, el asunto no camina. Sí, tiene que ser un proyecto social, tiene que ser un proyecto donde todos reconocemos, como estaba diciendo Ana, tenemos esa conciencia, ¿no?, de que la educación es nuestro proyecto social, es nuestra responsabilidad social, y que todos tenemos un papel que jugar en ese proyecto. En ese sentido va la fundación que tú encabezas, que me parece que es una de las fundaciones más nobles, sin demérito de ninguna otra, por supuesto, sobre todo los que hablan en el terreno social, porque lo que tú procuras, bueno, mejor tú dilo. Mira, exactamente como dice Jennifer, tenemos que invertir mucho en educación desde los primeros años de nuestra población. En la fundación lo que nos ocupa ahorita en este momento es tratar de revertir el problema que ya tenemos. Hay un fenómeno que se llama bono demográfico. El bono demográfico te habla que de la mayor parte de la población que se encuentra entre los 15 a 64 años, que es la edad productiva o económicamente activa, hoy en día tenemos 33 millones de personas en rezago educativo. Entonces tenemos un acervo demográfico gigantesco, somos una economía emergente que si consideramos que tenemos esa cantidad de personas que son económicamente activas, pero no las podemos insertar al sistema laboral formal. ¿Por qué? Porque no tienen o la primaria o la secundaria o el bachillerato. Hacemos que esa persona huya a las filas de la delincuencia y es un círculo vicioso en vez de construir un círculo virtuoso, ¿no? Entonces la idea es que cada quien dentro de sus empresas apoye a los trabajadores,
les den la oportunidad de concluir sus estudios, tanto de primaria como de secundaria, como de bachillerato, como lo está haciendo Gin Group. Gin Group en el 2018 va a terminar con el rezago educativo. ¿Será el primer y único corporativo en México que haya terminado con el rezago educativo entre sus filas, ¿no? Mira, hay empresas muy comprometidas con la educación. Bueno, ciertamente. Empresas, no quiero decir marcas, pero que se haya pero propuesto intencionalmente distinguir sí, y obligar a la gente a que termine sus estudios exactamente. de primaria, secundaria. En el ramo en el que está Gin Group es el único que está... Ese es pura, iba a decir una grosería, pura voluntad. Exactamente. Tienen el compromiso con su gente, saben que invirtiendo en su gente, como lo decía Ana, la empresa va a crecer, va a tener índices de productividad más altos, van a tener un menor rotación de su personal, van a fidelizar a su trabajador y obviamente van a hacer que la tendencia, o sea, se convierta en un círculo virtuoso, van a darle más oportunidad a su trabajador de ganar más dinero, de subir en el escalafón de sus empresas y obviamente ayudar a las familias a que tengan más oportunidades, ¿no? Pero eso demuestra cómo hay gente que tenga visión, gente que tenga voluntad. En el caso, si no me recuerdo, es el contador público titulado, certificado, Raúl Beiruti, quien está al frente de Gin Group y donde tú estás, y que hizo la liga, por eso de alguna manera dimos con Más por México, por la fundación, purititas, agallas, para no hablar de otras partes del cuerpo, de decir esto se hace. Sí, y yo retomando algunos de los temas que han planteado, no es solo un tema del Estado, ¿no? Cómo tener la infraestructura para realmente dar solución. Hace algún tiempo, por ahí 2009, asistí a una presentación del sector público. Estaban varios servidores de distintas instituciones y el tema era gobernar de manera con interacción con empresa y con sociedad. Governing by Networks, le llamaban, ¿no? Redes inteligentes que aportaran. Pensando sobre esto, es como, por ejemplo, un esfuerzo tan importante como el de Jennifer, como el de Más por México, como el de Gin, como el de varios empresarios, como el de ciertos sectores sociales podría concretarse. Decías tú, bueno, la infraestructura educativa en México es precaria, pero viendo hacia futuro, 2018, en México va a haber 70 millones de usuarios de Internet. Va a haber 70% de los hogares mexicanos con banda ancha, 94% de hogares, ¿verdad?, que tienen acceso a una computadora, a una tablet, a un teléfono celular. Entonces, 94%. 94%. Es impresionante, ¿no? Y se puede no datos, tener baño, pero tienen computadora, ¿no? Pues es maravilloso, eso a mí me parece que es la gran revolución de esta época. O sea, aprovechas y le metes los contenidos por internet. Exacto. Claro. Esa es un poco la idea, o sea, no contentarnos con nuestra falta de infraestructura o con la dificultad que implica para el Estado, en soledad, hacer frente a estos problemas, como sociedad, como empresarios, como profesionales comprometidos, podríamos utilizar estas plataformas para acercar la educación. Y solamente por cerrar, un poco es ¿qué hay para mí en esto? Para mi empleado, para mi niño, para mi adolescente, para mi trabajador. Creo que esa es la respuesta que hay que contestar. No necesariamente retorno de inversión, sino cómo podemos ser una mejor sociedad. Es increíble, y lo digo como mexicano, que solapemos a políticos que se roban el dinero descaradamente, como ya hemos visto pruebas fehacientes, ¿no? Y no llevan sobre su conciencia el hecho de que no mejoraron las escuelas. Olvídate los contenidos, de que no mejoraron las condiciones de las escuelas de su entidad. O sea, qué poca madre de no hacer nada por el futuro del país. O sea, no se trata de cualquier otra problemática, es el futuro del país. Tú no puedes darte el lujo de darle espalda al futuro de tu país. Claro. De la entidad donde tú naciste, o sea, ¿qué clase de madre tuvieron esas personas? No, y sabes que desgraciadamente, si no se lleva a cabo una acción en un breve periodo de tiempo, después va a ser contraproducente para el país. ¿Por qué? Porque van a tener que destinar recursos sociales a programas sociales de salud. Si ahorita no les damos las herramientas y les damos la oportunidad de crecer y les damos capacitación
para que puedan obtener un certificado y aspirar a un mejor empleo, y aspirar a un mejor sueldo, después no van a tener la capacidad de ahorro, no van a poder generar capital y le va a costar más al gobierno en un futuro mantener a esa gente a que ahorita les demos las herramientas para capacitarlos, para insertarlos al sistema laboral formal y que puedan producir y generar ahorro y capital. Después de una pausa vamos a cambiar un poco porque si no vamos de veras vamos a tener un muy mal sueño. Entonces vamos a, si les parece bien, vamos a pasar a hacer el esfuerzo por pensar en positivo y bueno, qué es lo que se puede hacer. Ya nos dimos cuenta con qué clase de gobernantes hemos lidiado y cuáles son los resultados. Bueno, de aquí adelante, ¿cómo le hacemos? Para que realmente, porque parte del problema somos nosotros, que nos dejamos, que no exigimos, que no presionamos a la empresa, que no presionamos a las autoridades a que hagan algo en favor de la capacitación y en favor de la educación. Después de una pausa, aquí a fondo. Cualquier cosa quiero a mi embajada. Sí, claro, por supuesto. Bueno, entonces vamos a pensar en positivo. Sí. ¿Cuántas empresas, por ejemplo, como Gin Group, le ha jalado con ustedes? Muchas. Muchas, como cuántas. Del tema a lo que se dedica Gin Group de administración de capital humano. Pero bueno, pueden dedicarse a hacer vestidos o a hacer llantas o a hacer lo que sea. Finalmente Sí. es voluntad de la empresa. Si yo quiero acabar con el reservo de... ¿Como cuántas empresas hay? Como 100 empresas. Bueno, de 4 millones, pues ahí la llevas, ¿no? Sí. 4 millones de unidades económicas. Tendrá que trabajarse mucho con las pymes, porque son el 99.8% de las unidades Por económicas. supuesto. O sea, las grandes corporativos quizás sea más fácil para ellos hacer un esfuerzo de la naturaleza, pero el grueso tendrá que estar en las pymes, de detectar qué trabajador ha. Mira, si vas con 3 trabajadores recuperados, en 4 por 3, 12, en 2 años acabas con el rezago educativo. No, y aparte esto lo pueden deducir las empresas, ¿no? La capacitación en educación remedial lo toma la Secretaría de Trabajo. ¿Remedial? Ajá, ¿En educación remedial? remedial, tanto primaria, secundaria y bachillerato, que es la educación obligatoria al día de hoy. Cualquier capacitación en ese rubro lo puedes deducir, obviamente teniendo un reconocimiento de validez oficial de educación, y aparte lo toma la Secretaría del Trabajo como la capacitación para el trabajo que le tienes que dar a tu trabajador, forzosa, ¿no? Obligatoria. Vale. Ahora, Jennifer, tú sabes, las mejores prácticas, ahí están las cosas, no se trata de inventar el hilo negro en el país, por favor, si hay tantas cosas buenas que se han hecho en otros países, pues vamos a copiar, ¿no? Sí. Copiemos lo bueno, no lo malo. Sí. No, también aquí en México, ¿no? Tenemos que copiar lo bueno que hacemos en México, porque sí tenemos mucha evidencia y ejemplos que vienen desde fuera, pero también en México se ha hecho cosas muy interesantes Sí, y importantes. que impactan en la OCDE, que la OCDE dice, órale. Es que hasta ahorita son proyectos chiquitos, entonces parte del problema es si podemos escalar. Lo que sí sabemos tanto de la evidencia internacional y aquí en México es la importancia de invertir en las personas. Entonces, el aprendizaje en su más básico es una relación entre 2 personas, ¿no? Entonces yo aprendo porque estoy contigo, si hablas con los jóvenes, hablan mucho del respeto, de la importancia del trato, entonces toda esa parte de cómo establecemos una relación humana de aprendizaje entre nosotros. Y parece sencillo, ¿no? Pero requiere de apoyo, ¿no? Entonces, un maestro, por ejemplo, necesita una red de apoyo que incluye desde su formación inicial, después su proceso de inducción a la profesión en los primeros años en servicio y después a lo largo de toda su trayectoria, su carrera profesional, necesita ese apoyo, ¿no? Entonces, pero en México invertimos muy poco en eso. Yo creo que el dato más reciente es más o menos 800 pesos por maestro, es lo que invertimos en su proceso continuo de aprendizaje, de formación, que es muy poco. Y hablando de la inducción, por ejemplo, tenemos en la ley desde 2013, la ley dice que cada maestro de nuevo ingreso tiene derecho a tener un tutor docente acompañándole durante los primeros 2 años en servicio. Lo que sabemos es que eso casi nunca pasa, ¿no? Solo
algo así como que 36%, 35% de los nuevos maestros han tenido esa oportunidad, han tenido ese apoyo. Si pensamos en la formación inicial, llevamos años diciendo que vamos a reformar la formación inicial de los maestros. No lo hacemos. Entonces, sí sabemos que esas cosas son muy importantes. Los mejores sistemas educativos del mundo han empezado con reformar su sistema de apoyo a los maestros. Entonces, no es para culpar a los maestros. Los maestros no tienen la culpa. La culpa la tenemos todos nosotros, que no hemos dado a ellos el acompañamiento necesario, ¿no? Y empezando con el Estado. Y habrá, no iba a jiribilla la pregunta, ¿y habrá sindicatos así tan medios perversos como los que existen en México? Porque a veces cuando hay sindicatos así medios, yo no sé si son delincuencia organizada o son sindicatos, pero no sé si se pueda trabajar con... Es complicado, sí. es complicado. Tenemos una historia donde el gobierno y el sindicato trabajan juntos en cosas que no tienen nada que ver con el derecho ni de los maestros ni de los niños. Solo para dar un ejemplo, ¿no? Tenemos evidencia de que el gobierno dio 500 millones de pesos al sindicato para difundir la reforma educativa. Pero al mismo tiempo el gobierno dice que no tenemos dinero para pagar los incentivos para los maestros que han tenido resultados destacados en la evaluación de desempeño. No hay dinero para pagarles a ellos el incentivo que está parte de la ley. No hay dinero para pagar la tutoría que ya mencioné, que también es parte de la ley. Entonces, no hay dinero para apoyar a los maestros que realmente están en las aulas y necesitan ese apoyo, pero sí hay dinero para dar a un sindicato para que difunda, ¿no? Y no sabemos exactamente entre cómo. Los familiares de los dirigentes sindicales se difunde la reforma educativa para que hablen bien en las fiestas, en las borracheras, en los bacanales que se meten y que organizan los propios sindicatos, para no hablar, por ejemplo, Pemex que lleva la maestría en ese sentido. Pero bueno, tú veo que tienes muchas hojas que no has aprovechado. Sí, retomando, ¿qué podemos hacer? Dices tú, ¿no? Esa es la parte positiva. Acercarnos, creo yo. Nosotros hemos tenido mucho apoyo de CONACYT. Es una institución seria, es una institución profesional interesada por la formación educativa. Entonces ellos tienen programas de maestrías, de posgrados a nivel nacional, internacional. Y ellos dicen, ahí están, tómenlos, ¿no? Adaptémoslo, hagamos un ajuste a lo que requieren las distintas empresas, hagamos trajes a la medida, coloquemos a nuestros egresados, ¿verdad?, para que aporten en conocimientos a las pymes o a los grandes emprendedores. Entonces, la parte social que nos toca a nosotros, ¿no?, como grupo, como empresarios, como profesionales, pues es encontrar los mecanismos para acercarnos, para trabajar, para construir. O sea, creo que no es fácil darle solución. Son problemas multivariados, pero con pensamientos en conjunto puedes ir armando, ¿no? ¿Qué necesidad de infraestructura? ¿Qué necesidad para toma de conciencia? ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo informamos? ¿Cómo definimos un programa que realmente sea atractivo? ¿Cómo lo hacemos viable, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una respuesta importante, ¿no? Hay países con menor desarrollo económico que México que han hecho algo que digas, wow, qué barbaridad, ¿cómo lo hicieron? Seguro que sí, pero estaba yo pensando más países, como Estados Unidos, tienen todo este programa de Coursera, que es una plataforma en línea en donde tú puedes encontrar cursos gratuitos de las grandes universidades del mundo, Harvard, MIT, la UNAM, ¿verdad? Están ahí y tú puedes acceder a programas de economía, de finanzas, de administración, de estadística, de lo que tú quieras, y además son atractivos. Y varias fundaciones mexicanas de alto nivel están aportando para traducir esos programas al español, ¿no? En el caso del esfuerzo de ustedes, Uriel, ¿hay fundaciones similares a la que tú encabezas en México? Sí, nosotros estamos enfocados en educación remedial. Tenemos entendido que sí hay fundaciones que... ¿No has tenido contacto con ellos? No. Yo estoy enfocado directamente ahorita con iniciativa privada y con gobierno. Porque tienes 2 años en este esfuerzo. Sí. Es joven. ¿Cuántas personas se han recuperado del rezago educativo que tenían gracias a ustedes? Lo que pasa es que antes de que la fundación se fundara, yo ya estaba trabajando en este proyecto junto con CONAMAT. CONAMAT es una empresa que tiene 26 años de existir y es pionero en educación remedial en México. ¿Tiene algo que ver con las matemáticas?
Empezaron dando cursos de matemáticas y hoy en día ya tienen... Es que la gente dice en México matemáticas y todo el mundo se va, ¡ay! Se sale corriendo como si fuera un terremoto. Hoy en día ya tienen varios cursos de diferentes niveles educativos, entre ellos primaria, secundaria y bachillerato. Pero ¿no te han tocado la puerta a otros países? Decía, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo están haciendo? Se nos han acercado empresas, exactamente. Empresas. ¿De otros países? No, de otros países no. No, de México. De aquí de México. Bueno, por lo menos, ¿no? Y también hemos tenido acercamientos con gobiernos estatales que quieren llevar a cabo un programa. No me digas. Pero no tienen la partida presupuestal específica. Exacto. ¡Ah! Sí, por supuesto. El viejo truco. Pero fíjate que la voluntad la tienen ahorita. Muchos gobiernos están viendo de dónde pueden tener los recursos para después etiquetar un recurso ya especificado para un programa. Lo abres. Para batir el Como rezago. Tienes 500 millones de pesos para apoyar la y se los das al sindicato, pues les debiste haber dado antes para pupitres para los niños en Oaxaca. Claro. ¿No? Para hacer letrinas en Chiapas. Claro. De que se puede. Cuando hay voluntad, se puede, pero por supuesto que se hacen las cosas en México. Y es más, cada estado podría, si remediara su rezago educativo y elevara su Producto Interno Bruto, podría obtener más recursos por parte de la Federación. Dime, rápido, ¿en cuánto tiempo, si le echáramos ganas, gobierno federal, gobiernos estatales, municipios, empresas particulares, fundaciones, organizaciones civiles, yo apuesto ONGs, que en un sexenio terminamos con el rezago en 6 educativo. años? Sí, sin miedo a equivocarme. Nosotros tenemos la capacidad de tener un número ilimitado de personas de manera simultánea en línea, como lo decía Ana. En línea capacitamos y terminamos 90 horas de primaria, 90 horas de secundaria y 100 horas de prepa. Y si alguien ahorita está echando baba, que dice, ¿de veras? ¿En 90 horas? Sí. ¿En 90 horas la prepa? No, en 100 horas la prepa. En 100 horas la prepa. Bachillerato. ¿Por qué es más larga la prepa? Porque son más materias. Ah, sí. Exactamente. Bueno, si alguien dice, yo quisiera, ¿te amolaste, mi rey? O sea, ¿o sí se puede? No, claro que se puede. ¿A través de la fundación? A través de la fundación. Y no me espero que haya empresas. Yo puedo entrar así como de manera voluntaria. También. También se puede. Sí, estamos exactamente tratando de conseguir recursos por parte de empresas y por parte de gobiernos para apoyar a esa gente. Bueno, yo no van a pasar la factura a mí, pero digo, yo como rezagado, digo, no, pues yo le entro. Sí. Sí, muchas empresas están sumando exactamente para otorgar donativos y que la gente que se encuentra en rezago educativo en las calles pueda continuar con sus estudios. Bueno, vamos, ya vimos que sí se puede, ahora vamos a ver específicamente qué podríamos aspirar, de que algunos de los candidatos que aspiran a la presidencia de la República, pues por lo menos tomen algunas ideas, les vamos a sugerir algunas líneas de acción para que a ver si se les prende el foco y pudieran ellos incorporar esas ideas a sus plataformas de promesas, como siempre tan atractivas, que nunca se llevan a la práctica. En México suele suceder. Aquí a fondo. Política educativa. Sí, maestría tengo en política pública. Bueno, señores políticos, ustedes saben que no ven la televisión porque son hipermediados, entonces están dominados por quienes hacen la síntesis, pero bueno, algunas ideas. ¿Quién quiere comenzar dando algunas ideas? Pues mira, obviamente yo lo que sugiero es que enfoquen recursos públicos a programas para remediar el rezago educativo, ¿no? El rezago educativo en México es gigantesco, pero si no se ocupan los recursos públicos para remediarlo, pues va a ir creciendo más día con día. Y eso genera mayor capacidad de respuesta de los mexicanos, mayor capacidad, mayor productividad, mayores ingresos, mejores salarios, más impuestos, más consumo. Crecimiento del PIB y crecimiento de la economía en general, por supuesto. O sea, si invirtiéramos en educación, sacáramos del rezago educativo a la gente que está ahorita en rezago educativo, podríamos crecer en tasas del 3.5 más. 3.5 puntos porcentuales más. Ajá. 3.5 que el puntos PIB crezca en 3.5 o más, por supuesto. Eso nunca lo escuché del presidente.
Del presidente de actual. una empresa, de alguna empresa. De alguna empresa. O sea, sí se puede. Sí, claro, por supuesto. Jennifer, ¿qué se Sí se puede. Yo creo que para nosotros es muy importante, uno, que los candidatos empiezan a hablar de la educación, porque realmente ha sido tema ausente. Hasta ahorita no hemos visto propuestas serias de los candidatos. Entonces, Perdón que te interrumpa. No hemos escuchado más que insultos. No hemos escuchado muy pocas propuestas. Perdón. muy pocas propuestas y tal vez aún menos en educación. Entonces, para nosotros sería eso, ¿no? Que los candidatos realmente se comprometan a decirnos cómo van a fortalecer a las personas, ¿no? A las personas, los maestros, a las personas, los niños, las niñas, los jóvenes. Y también yo creo que más allá de lo que nos prometan los candidatos, como ciudadanos tenemos que también estar armados y listos para exigir, preguntar y exigir, ¿no? Cuestionar esas propuestas. Entonces, a mí me gustaría dejar 3 preguntas para los ciudadanos. Claro. ¿No? Entonces, en primer lugar, cuando un candidato nos dice algo, nos promete algo en educación, que preguntamos, que nos está prometiendo, ¿cómo va a garantizar que todos los niños están en la escuela, aprenden en la escuela y pueden participar activamente en la escuela? Es la primera pregunta, ¿no? Entonces, invertir en una cosa realmente va a garantizar que los niños están y aprendan en la escuela. En segundo lugar, ¿cómo van a apoyar a los maestros? Entonces, eso ya lo mencioné, pero no podemos pensar en cambiar un sistema educativo sin apoyar mejor a los maestros. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar a los maestros para que ellos puedan ser los garantes de ese derecho desde la escuela? Y en tercer lugar sería el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo van a financiar eso? ¿No? Nos pueden prometer muchas cosas, pero sabemos, ¿no? Tenemos recursos limitados siempre. Entonces, exactamente cuánto nos va a costar, de dónde van a sacar los recursos. Y sí, eso. Entonces, esas serían como mis 3 aportaciones para los ciudadanos, para evaluar cualquier cosa que nos dicen en materia educativa. Sí. Ana. Mira, una sugerencia sustentar. Nosotros aplicamos en 2016 una encuesta a empleados del grupo. Fueron 1.275 empresas, más o menos. Y de esas respuestas lo que encontramos es que el 63% pertenecen a la generación millennial. Entonces, tienen mucho acceso a internet, a los medios, tú sabes, electrónicos. Entonces, hay un campo fértil para invertir en esto. 20% dijeron queremos terminar una licenciatura. Somos empleados, ya trabajamos, tenemos que sustentar a nuestras familias, pero estaríamos dispuestos. 37% de las personas dijeron queremos hacer una maestría. Y lo más importante es que el 78% dijeron nos encantaría tomar cursos de administración. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo en el día a día somos gerentes, somos jefes. En la familia misma. En la familia misma, para tener un patrimonio, ¿verdad? 78%. Entonces, hay una buena respuesta de la sociedad, hay interés por parte de la empresa, hay la infraestructura. Pongamos el foco en aquello que nos va a resultar tener un mayor impacto. Es que los políticos son bien burros, de veras. Bueno, producto del sistema educativo corrupto. Ha sido un enorme placer compartir con personalidades, con conocimientos, personas que conocen el tema, que se están comprometidas en el tema, que trabajan en el tema, que han estudiado el tema y que nos ayudan a que México sea un país mejor como lo merecemos justificadamente los mexicanos que queremos este país, que no hemos salido huyendo de lo que hemos vivido, sino estamos aquí, renegando, pero estamos aquí, dispuestos por trabajar por un mejor futuro nacional. Muchas gracias, Tina. Muchas gracias. Te agradezco mucho, eres muy amable. Gracias, Anita. Gracias, muchas Eduardo. Gracias, Ana. Muy Gracias. amable. Muchas gracias por tus apuntes, me dejaste apantallado. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Te agradezco mucho por todo lo que haces por el favor del rezago educativo, en favor de que eliminemos el rezago educativo en el país. Gracias. Gracias a usted por su presencia aquí en A Fondo. Hasta la próxima. Gracias.